Muy bien, nuestro primer bloque con invitados está aquí Eduardo Merallo y lo anunciamos, nuestro primer invitado de la noche, el ex gobernador de Río Negro, Horacio Massachesi. Gracias por venir, buenas noches. No, gracias a usted, un gusto estar acá. Bueno, a ver, yo pensé que Massachesi estaba más para el centro jubilado que para hacer política. ¿Y cuál Bueno, es la idea? no me iría mal en el centro jubilado, la mayoría los hemos ayudado a formar nosotros desde el gobierno. Ajá, no, bueno, pero el ahora... de Viedma, el de Lamarque, el de Beltrán. Está bien, pero ahora digo, compulsar una interna del centro Bueno, jubilado. y a propósito, hablando de jubilados, la mayoría de los políticos de mi edad, yo termino de cumplir 64, Ajá. hace 10 o 15 años que están jubilados, sobre todo los que han sido diputados nacionales. Sí. Y la primera vez que lo digo así públicamente, yo pudiéndome haber jubilado de privilegio hace 15 años, jamás lo quise hacer. Y estoy pensando si me jubilo el año que viene a los 65. Así Ajá. que la palabra jubilación la tengo en el freezer. Ajá. ¿Y de qué te jubilarías en todo caso? A los 65 de todos los cargos que he tenido, digamos, ¿no? Ni sé cómo es el trámite jubilatorio, pero supongo que como tengo 30 años de aporte y ya tendré 65 años, estoy en condiciones de jubilarme. Pero lo que quiero decir es que yo podría haber tenido una jubilación de privilegio hace 10, 15 años y nunca me tentó haberla tramitado. Ajá. ¿Y por qué reentré en la vida política en este tiempo y en esta etapa? A ver, ¿qué será irse de la política? Porque de la política activa, digamos, de la militancia partidaria, esa es una parte de la política. Yo creo que primero el que hace política y el que le gusta la política nunca deja de hacerla. En segundo lugar, yo nunca tuve claro si me había ido de la política o si me había ido para poder volver. Es decir, nunca me sentía fuera. Pero sí es cierto que ahora hace 3 meses, ya casi para 4, decidí afiliarme de nuevo, en un momento donde el radicalismo de Río Negro creo que tiene suficiente confusión y desorientación como para que nadie especule que vengo a un lecho de rosas, a usufructuar algo. Realmente hay que hacer todo un trabajo desde cero y a veces desde menos cero, porque hay que poner de pie un partido que ha quedado con su dirigencia muy desperdigada y con sus seguidores muy desilusionados y que tenemos que pararnos sobre nuestros errores para ver si nos podemos generar credibilidad nuevamente. Así que no es una tarea fácil la que nos proponemos, la que tenemos por delante. Creo que puede ser tachado de cualquier cosa, lo mío menos de oportunismo. Uh-huh. Ahora digo, si uno se para en lo que ha sido tu trayectoria política, algunos la podrán compartir más, otros Sí. menos, pero digo, tipo que fue 2 veces gobernador, candidato a presidente, ocupó cargos nacionales, dentro de Río Negro, además de gobernador, en el mandato de Álvarez Guerrero ocupaste muchos cargos también. Sí. Digo, Fui jefe de policía 40 días. bueno, también exactamente. También, sí. Digo, con mucho orgullo lo digo. como que uno tiene una carrera hecha en ese sentido. Sí. ¿Qué es lo que motiva a querer volver de esta manera? Bueno, yo creo que cuando se siente a la política se hace de cualquier lado. Esto como Schumacher volvió a la Fórmula 1 y viste que no prosperó. Sí, bueno, Perón también volvió a la Argentina y mirá si prosperó, llegó a la presidencia. Alan García volvió a la política y volvió a ser presidente. Es decir, hay ejemplos para todo. Sarmiento terminó su vida política siendo concejal de la ciudad de Buenos Aires. Me saco el sombrero ante una actitud de ese tipo. Creo que no es cuestión de cómo le ha ido a otros ni cómo me va a ir a mí. La cuestión es estar en el proceso. Yo siento que en este momento puedo hacer un aporte más que importante al partido al que pertenezco y con el cual me he formado y me ha dado gran parte de esos cargos que vos mencionaste. Así que de eso se trata, no hay otra cosa. Por supuesto que tenemos objetivos claros, tenemos un posicionamiento ideológico. Yo creo tener claro lo que hay que hacer. Uh-huh. Ahora, también digo, en este contexto, el radicalismo todavía no ha tratado de la afiliación, esto se tiene que definir en una convención partidaria. Y para que los radicales de hoy tengan una convención es como pedir que los árboles crezcan para abajo. Sí, bueno, no tanto. Vamos a salir de esta situación. Para salir de esta situación hacen falta 2 cosas. Pararse sobre las propias potencialidades que el radicalismo la tiene. Cuidado que el radicalismo de Río Negro tiene un piso electoral alto, tiene una inserción en todas las capas de la población, todas las capas sociales. Es el único radicalismo de la Argentina, junto con el cordobés,
pero todavía el de Río Negro es más exitoso, precisamente por eso, porque ha ejercido el gobierno con un criterio de mucha inclusión con un sentido popular. Y además, en el último tiempo, en los últimos años, sobre todo en la campaña electoral, el peronismo muy pícaramente y aprovechando una gran debilidad de la gestión radical al final del año pasado, instaló de que veníamos de 28 años de fracasos. Bueno, hasta donde yo sé, en democracia y electoralmente, quien gobierna 28 años no es producto de fracasos, sino de éxitos electorales. Y también hasta donde yo sé, los que estuvieron durante 28 años mirando al radicalismo gobernar son los que han fracasado. Y bueno, pero estas son las reglas de la democracia. Ahora le toca gobernar al peronismo. El peronismo lleva 10 meses en el gobierno y ya que han hablado de fracaso y de éxito, los radicales estamos ahora interesados también de hablar quién está fracasando y quién está teniendo éxito en el gobierno. Haciendo un repaso de tu gestión, yo era muy chico en aquel entonces, de cualquier manera, pero... ¿Te parece? Bueno, a juzgar por los hechos y remitámonos al almanaque, bueno, sí. Era pequeño, y de hecho no nos iba muy bien en las conferencias de prensa, pero es una cuestión del pasado. Digo, en ese sentido... Sí, siempre hay un joven rebelde en todos lados, claro, lo cual es bueno. Sí, no deja de ser positivo. Sí. Pero volviendo al punto, si uno repasa tu gestión, objetivamente y en el terreno de los hechos, los primeros 4 años marcaron, por lo menos de nuestra visión, una buena gestión como gobernador de Río Negro. El segundo mandato, hasta el segundo año, marcaba un ritmo de similares características al primero, y después llegó esta loca idea de ser candidato a presidente, la situación que se planteó en Río Negro. Y lo que más me llama la atención, y esto lo he contado muchas veces en la radio, la cantidad de tipos que decían, Masachise no va a poder caminar por las calles de Viedma. Y hoy por hoy, a juzgar por los hechos, uno puede apreciar de que la gente te sigue respetando casi con el rango de gobernador, cosa que no a muchos le ocurre. Sí, en realidad creo que has hecho una buena descripción de toda la situación. Yo coincido. Yo creo que la gente que pensó legítimamente eso estaba en su derecho y era producto de una circunstancia. Lo que pasa es que los procesos hay que verlos en su contexto también. Era una época, algunos aspectos muy parecidos a esta época, esos últimos 2 años de gobierno. Un dólar fijo, quebrando las economías regionales, una inflación incipiente por otro lado, falta de oferta de capitales internacionales como lo hubo en toda la primera etapa de Menem. En esa época hubo, yo tengo registrado, creo que eran 7 los gobernadores que no pudieron terminar los mandatos. Y yo le pegué en el poste. Yo, después de haber sido el gobernador ese de mucho consenso que vos decís, al final del mandato la cosa realmente se complicó. No comparto la cuestión presidencial. Pero acepto de que puede haber una visión de esa naturaleza e incluso yo puedo estar equivocado. Pero desde el punto de vista político, un proyecto siempre tiene que ir consolidando los pasos. Yo tengo otra versión de esa cuestión. Yo creo que la provincia no quebró su institucionalidad. Es decir, yo no tuve que renunciar porque yo había sido candidato a presidente. La fortaleza que me dio la candidatura presidencial, en primer lugar le sirvió a mi partido. Sirvió para que en el medio de un año muy caótico, con toda la oposición ensoberbecida, nosotros fuimos a elecciones en el mes de mayo, el 14 de mayo, y Verani logró el triunfo, porque creo que mi candidatura presidencial contuvo muchos votos que si yo no hubiera estado de candidato a presidente, creo que hubiera sido muy difícil que esa diferencia que fueron finalmente de 600, 700 votos se hubiera dado. Lo cual quiere decir una cosa, en medio de una situación financiera caótica, de sueldos impagos, durante casi todo ese año fuimos atrasándonos hasta que finalmente en algunos casos superaron los 2 o 3 meses al fin de mandato. Aún en esas circunstancias el radicalismo ganó. Lo cual es muy sintomático. Yo lo comparo con lo que sucedió hace un año. Sueldos pagos, la provincia funcionando y el radicalismo perdió. Es decir, yo creo que teníamos un gran consenso en muchos sectores de la población y no era creíble la oposición.
porque entre otras cosas, nosotros con nuestra inserción presidencial, creo que pusimos a Río Negro más allá del Río Colorado. Es decir, nosotros teníamos un proyecto de provincia funcionando. Yo, entre otras razones, lo que me aleja de la dirigencia radical es que yo siento que ese proyecto de provincia, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la visión que hay que tener de Río Negro, toma primero un atajo, que es pactar el poder político, que me sucede a mí, pacta demasiado con la corporación en Río Negro. La corporación médica, entregando el plan de salud, la corporación exportadora entregando el puerto, la corporación contratista entregando la obra pública. Y yo creo que cuando uno empieza a hacer esas cosas del poder, empieza a debilitarse. La otra etapa es cuando uno hace seguidismo de las políticas nacionales. Y quien lo sucede a Verani, que esa es, yo creo que con el advenimiento del kirchnerismo y la debilidad de un proyecto propio, termina haciendo seguidismo de las políticas nacionales. Y eso lleva a que tenga un nuevo mandato. El problema es, desde mi punto de vista, hasta ahí creo que el pragmatismo político le da la razón. Sirvió para conservar el poder, pero al otro día habría que haber consolidado un proyecto propio. Porque después, a los 3 años de eso, no se fue suficientemente kirchnerista, ya era tarde para ser suficientemente radical y tardísimo para ser suficientemente rionegrino. Y la ciudadanía castigó. Entonces, todo esto por la pregunta de la candidatura presidencial. La candidatura presidencial servía para consolidar una idea de provincia y para decir que nosotros teníamos una idea de provincia dentro de una idea de país. Y además servía, a mi juicio, para dejar instalado a un dirigente de Río Negro como alternativa opositora nacional. Bueno, esto es cuando uno empieza. Cuando uno termina, ¿qué me pasa? Es decir, aparece el Frente Grande, el radicalismo queda como sándwich, la interna radical, que no me perdonó nunca haberle ganado la candidatura presidencial, pacta con parte del Chacho Álvarez del Frente Grande, con lo cual el radicalismo queda en tercer lugar. Aún así, quien les habla sacó casi 3 millones de votos, el 17.8%, en esas condiciones, con sueldos impagos de Río Negro y con el radicalismo debilitado por esta circunstancia. Qué bueno sería tenerlos hoy, ¿no? Seguramente. Así que bueno, yo creo que igual admito que alguno puede tachar de exceso de personalismo, ¿para qué se fue? Yo tengo otra tesis desde adentro. Cuando se fue a la candidatura presidencial, me digo, si yo no hubiera sido candidato a presidente, insisto, el Río Negro no hubiera tenido los fondos nacionales para llegar y no quebrar su institucionalidad, porque aún así no pudimos terminar el mandato. ¿Y de aquel tiempo te arrepentís de algo? Sí, de muchas cosas. No precisamente esto de la cuestión de la candidatura presidencial, como lo he explicado, pero sí seguramente de haber apostado demasiado a que la convertibilidad se debilitaba antes. Yo siempre creí que en realidad la convertibilidad, yo como candidato presidencial propuse salir de la convertibilidad, fui el primero en decirlo. A los 4 años Duhalde la asume, o a los 4 o a los 6 años. Nunca estuve de acuerdo con la candidatura de la Rúa desde el punto de vista de mantener la convertibilidad, menos aún de incorporar a Cavallo a la propuesta económica de la Unión Cívica Radical, creo que fue el principio del fin. Entonces, yo creo que uno de los principales enemigos que tiene el gobernante es el tema de la soberbia. Y yo creo que cuando uno está en la cresta de la ola, digamos, cree que todo lo puede. Y ahí hubo una apuesta demasiado... No me gusta la palabra temeraria, pero demasiado, tal vez, poco previsible, por no decir improvisada, porque tampoco fue improvisada, de creer que la convertibilidad tenía que ceder antes. Ahora, de ese proyecto de provincia que planteabas en tus 2 mandatos, sí, en tu idea, que se fue diluyendo con Verani y se terminó de diluir quizás en la administración Sáiz,
quizás la que más se alejó de aquel proyecto de provincia, no tiene sensación, que fue la del doctor Saiz, y fundamentalmente a partir del segundo mandato. Digo esto porque en realidad cuando uno habla de tiempos radicales de hoy, del 2012, te vinculan políticamente a llegado el doctor Saiz. ¿Esto es verdad? No, eso es de la interna radical, que a uno lo van poniendo una semana de un lado, semana del otro. Eso, pero estás en algunos de esos sectores. No, yo tengo buen diálogo con casi todos los dirigentes radicales y siempre tuve buen diálogo con Saiz. Menos con Mendioros que el resto con sí, todos. en general es así, sí. Pero para no sentirme el dueño de la verdad, también debo decir que Verani asumió una circunstancia muy dura y lo hizo con interés y personalidad. Y yo lo que estoy manifestando una diferencia desde el punto de vista político del estilo de gobierno, a dónde llevamos la decisión fina del gobierno. Porque uno empieza a entregar el poder todas las mañanas cuando es gobierno. Sí, durante el día no reconstruye poder. Y yo creo que las elecciones no se pierden el día que se pierden, como las parejas no se separan el día que se separan. Los procesos empiezan antes. Y yo creo que cuando nosotros abandonamos nuestras convicciones por una idea de provincia, empezamos a caer en una tentación que en Río Negro es muy entendible. Acá hay dos maneras de ver la provincia: o la vemos con la concentración electoral y económica del Alto Valle, en función de los intereses económicos y electorales de todo ese sector, dándole un rol de casi satelitario al resto de las regiones de Río Negro, o la vemos con una integralidad. Para ponerle nombres, es el proyecto que en algún momento pone en marcha Castelo, y de alguna manera lo siguió otro radical grande de General Roca como José Enrique Gadano, o vamos detrás del proyecto que exterioriza el diario de Río Negro con una filosofía asociada a los intereses del Alto Valle. Creo que el radicalismo que me sucedió pactó rápidamente con el otro proyecto. Y eso implica no darle el rol que tenemos que darle a las verdaderas ventajas de Río Negro, que es el tema del litoral atlántico, el tema de San Antonio, el tema de la costa este y por supuesto toda la región sur, que recién ahora con la llegada de la 23 empezamos a decir, pucha, me parece que la región sur tiene un rol importante en el proyecto. Pero en el primer mandato la región sur tuvo un rol importante. Por supuesto, porque yo de alguna manera, y lo digo con orgullo y con toda la modestia que pueda transmitir, yo siempre visualicé que Río Negro es una integralidad, no es una visión solamente, porque la provincia va a ser grande en la medida que incorpore todas estas potencialidades. Si no, vamos a la batalla con media provincia. Y eso puede servir para gobernar, para ganar elecciones, pero no sirve para que Río Negro crezca y tenga un potencial. Al punto que yo hablo de la catamarquización de Río Negro. Esa circunstancia que me tocó a mí no es la que le toca a Verani ni la que le toca a Saiz, y mucho menos la que viene ahora, porque ha cambiado la Argentina. El perfil de la Argentina está totalmente trastrocado de la que nosotros mirábamos hace 20 años atrás. Hoy tenemos una Argentina muy dependiente de las políticas estatales. Río Negro está mucho más parecida a Catamarca o a La Rioja que a la provincia que nosotros soñamos, porque tiene una total dependencia de las políticas estatales. Aquí, con lo cual se trastroca también todas las reglas de juego político, porque acá se está con el gobierno o contra el gobierno, y está muy embromado, por usar una palabra que se entienda, hacer política en contra del Estado y de los gobiernos. No solamente de este gobierno, sino ya venía funcionando desde antes, este alejamiento de lo que para mí es un símbolo de Río Negro. Para mí el símbolo de Río Negro es la zona de San Antonio. San Antonio representa en chico lo que yo quiero en grande, lo que yo sueño en grande para Río Negro. Con la Solva con 600 operarios, con el puerto sacando toda la exportación de Río Negro y no la exportación de los chicos pícaros de la fruticultura, nada más, que es lo que logramos dándole el puerto a ellos, con el tren tocando pito, con la 23 conectando el este con el oeste, con el influjo de Sierra Grande y con la tremenda economía de servicios del turismo. Entonces, el Estado tiene un papel determinante en todo eso, porque si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en esa zona, nada de esto que yo estoy diciendo estaría de pie. Pero hoy le da una potencialidad distinta a esa zona. El día que se atrase una semana los sueldos de la escuela o del hospital, San Antonio sigue funcionando. Hoy creo que tiene una masa salarial más grande la Solvay que toda la provincia de Río Negro en San Antonio. Si eso lo lográramos para toda la provincia, tendríamos una Mendoza. Bueno, ¿y tu camino es la candidatura a la senaduría y a la gobernación posteriormente? Sí, digamos, eso es lo que señala la lógica
de una estrategia electoral, porque hay que ponerse de pie, pero antes hay que ver, yo estoy en los primeros pasos, estoy muy conforme, estamos llenando los comités, estamos abriendo los comités, llevo 20 localidades recorridas, entonces abrimos el comité. Vas al comité que en calidad de invitado especial. Voy al comité si encuentro quien tiene la llave del comité, porque en 12 lugares de 20 está cerrado. Andamos por las confiterías también, porque cuando los radicales en general hemos quedado muy divididos. Es decir, hay mucha pelea en los pueblos, y si uno abre la llave, el otro no va. O si uno abre la puerta, digamos, el otro no va. En esos lugares vamos a la confitería. Con lo cual, la verdad que el efecto es bárbaro. Por la confitería se sienten todos que no están concediendo nada, vamos todos, y los que se quedan afuera enojados pasan con los autos por la puerta, con lo cual hacemos dos actos. Los que están escuchándome y los que están viendo a ver cómo le está yendo a los que fueron, digamos, ¿no? Así que estamos en esa etapa. Estamos tratando de volver a la fuente, volver a armar un proyecto de provincia que primero con una clara definición: ni kirchnerismo ni macrismo, vamos por más radicalismo, volvamos, como sucede en aquellos que se desencuentran familiarmente, volvamos a las casas de los padres, volvamos cuando la pareja está complicada, volvamos a hablar de las cosas que nos juntaron cuando nos enamoramos. Bueno, en la política tenemos que volver a ese empezar de nuevo, por supuesto adaptado a este tiempo, con una buena dosis de nostalgia, pero con mucha más dosis de ilusión. Yo creo que hay que incorporar a las nuevas generaciones, tenemos que dar una imagen de cambio de protagonismos. En la asamblea tienen que tener lugar todos, pero en la conducción ya tiene que empezar la renovación. Yo creo poder ser el canal para que esa renovación que viene empujando, tenemos una serie de concejales, de gente que ha quedado de pie en los pueblos, que están deseosos de reemplazar a estos dirigentes de escritorio con que se nos ha convertido el partido. Es decir, un partido de 300 cuadros políticos militando, haciendo un proyecto de provincia, se ha convertido en un partido de 30 gerentes, donde quien consigue el poder en Viedma baja a los pueblos a generar su estructura política. Eso no es hacer política, eso es hacer clientelismo jerarquizado desde el poder. Ahora, Horacio, hablas de renovación, pero en tu caso la gente que te dice, ¿de qué renovación me está hablando? Pero la renovación no es una cuestión de caras ni de personas, la renovación es una cuestión de propuestas, una cuestión de ideas. Es decir, la juventud peronista se hizo fuerte en el 70 detrás de la idea de Perón, un anciano de 80 años. Es decir, esa es la renovación. La renovación es tener la mente abierta, generar los nuevos espacios, crear la nueva ilusión, que no es una tarea de uno. Ojalá lo podría hacer una persona, es imposible. La política siempre es un proyecto colectivo. Quienes lo podemos generar, quienes tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo. Porque si dejamos la cosa como está, el radicalismo de Río Negro va a convertirse en un partido chico, que encantado de recorrer los 145 metros entre el bloque opositor y el despacho de Beretinec. Es decir, y ese partido chico va a camino a ser tercera alternativa. Ese partido chico no tiene ninguna oportunidad de volver a ser poder. Ese partido chico se va a parecer mucho al radicalismo de Chubut, que ante una división del peronismo en Chubut, el radicalismo pasó al tercer lugar. Bueno, cuidado, porque ya el pichetismo que se ha abierto y que tiene planteos opositores al gobierno, ya empieza seguramente a entusiasmar a un sector de la ciudadanía que no está de acuerdo con el actual gobierno. Bueno, ese es el rol de la Unión Cívica Radical. Nosotros nos han mandado a ser opositores. Rápidamente tenemos que ponernos de pie, ser opositores y construir la alternativa. Y tener la idea de que vamos a hacer poder dentro de 3 años. Y ahí habremos cumplido con nuestra responsabilidad, siendo o no siendo poder, porque si no somos poder, dentro de 3 años va a quedar un partido de pie para las nuevas generaciones renovado. Si dejamos la cosa como está, seguimos que el gerenciamiento de la política, de los políticos de escritorio que juegan al empate nada más, porque el empate le permite supervivir, yo con eso no voy. He decidido hacer política nueva precisamente para ponernos de pie, de eso se trata. ¿No estás queriendo volver al radicalismo y el plan Rombo terminó como partido político? No, escuché que lo decías por radio. Y claro, ¿cómo era? Bueno, para algunas cosas soy frágil de memoria. Para
para la primera pregunta, que Yo era pago ESCO, si en dejé de realidad. hacer política, yo nunca dejé de hacer política. Cuando me expulsaron del radicalismo, armamos otra estructura política. Pero además, jamás se me ocurrió vivir la política. Y eso no debe ser de las primeras veces que lo digo públicamente. Vos has dicho lo que es mi carrera política. Con mi carrera política se puede vivir de la política, se puede ir a buscar una asesoría, se puede hablar con un gobierno, Sí, qué sé yo, con quien quiera. que con quiera. Bueno, yo tomé el camino más difícil, me fui a la actividad privada, creamos una empresa, damos empleo como podemos a más de 100 personas, es decir, no nos quedamos quietos. Escribí un par de libros, voy a escribir otro, no se me ocurre en ninguna manera ni quedarme quieto, ni hacer algo que esté alejado de mis convicciones. Me puedo equivocar como cualquiera, me he equivocado, pero de lo que seguramente no me voy a arrepentir es de no haber tenido que hacer lo que hay que hacer. Yo creo que en este momento yo estoy haciendo lo que siento que puedo aportarle a una estructura política que merece ponerse de pie. Bueno, y lo del plan Rombo te quedó. Bueno, el plan Rombo, bueno, terminó, falleció, expiró. No, bueno, ahí está también. Hasta eso fue una muestra también de que la cosa funcionaba, porque ¿cómo se hace un partido político en un año? Y lo hicimos, porque hay un ida y vuelta con un grupo de ciudadanos que ha funcionado alguna vez, y que queda algo muy importante para la política y para la vida, que son los afectos. Es decir, sin afecto no se puede hacer nada, sin pasión por lo que uno hace, sin amor no se puede construir nada. Ese es el desafío que tenemos hoy en la Unión Cívica Radical de Río Negro, ver si podemos renovar los afectos también como un punto de partida, porque un equipo de fútbol lo hace cualquiera, con plata se hace un equipo de fútbol, pero la pasión que genera la vida de un club durante 50 años, entre 100 años, eso no se genera de casualidad, ese es producto de un esfuerzo. El radicalismo de Río Negro tiene ese capital, lo tiene dormido, lo tiene confundido. Yo creo que es posible ponerlo en marcha. Con la experiencia de haber sido gobernador, hay quienes dicen que en los primeros 6 meses de un primer mandato se consolida socialmente la imagen de ese gobierno. Se crea imagen, se crea imagen. Que cuando vos no hiciste eso en la primera etapa, después lo pagás al final. Exacto. ¿Vos crees que a este gobierno le va a pasar eso? ¿Al final va a pagar los errores de estos primeros 8 meses de gobierno? La verdad que este gobierno es una incógnita en muchos aspectos. Me gustaría no ser tan protagonista para verlo como analista político, y hasta estaría bueno ser turista en Río Negro para mirarlo un poco de afuera, digamos, porque en realidad están sucediendo todas las cosas que si yo fuera profesor de ciencias políticas, creo que analizar el gobierno ya en sí es una carrera de grado, digamos, porque han pasado cosas que no estaban previstas en ningún lado, y al suceder han disparado otras cosas, fuerzas ocultas, alianzas que no eran tal alianza, lealtades que no eran tal lealtades, el uso del poder para construir un nuevo proyecto rápidamente. Yo creo que el gobierno ha dilapidado su primer año, eso está claro. Es decir, en la Argentina quien no concreta nada hasta el mes de octubre pasa a marzo, como los chicos. Y bueno, de diciembre a marzo hay 14 meses. 14 meses, el año que viene en marzo ya se está a 4 meses de un techo electoral y de definir candidatura, con lo cual, más allá de la pelea interna del gobierno, la revulsión propia de un año electoral y de definir candidaturas, va a someter al gobierno provincial a otro tiraneo complicado. Pero el país se nos ha partido en dos. Desde ese punto de vista no es bueno, pero el país es simplificado. Y el país está en continuidad del kirchnerismo o no continuidad del kirchnerismo. Eso va a bajar a todas las provincias. Y creo que de las capacidades de uno y otros va a depender cómo se resuelvan las cuestiones. El gobierno provincial lo veo que viene improvisando mucho, como es notorio, y ha cambiado de rumbo 3 o 4 veces, con lo cual eso implica renuncias, asunciones, renuncias, asunciones, renuncias. Y el tiempo que pasa. Y el tiempo que pasa, y una problemática que supera al gobierno provincial. Aunque el gobierno provincial funcionara bien, acá hay que ver cómo se resuelve la cuestión de la inflación, que realmente deteriora absolutamente las relaciones humanas y las políticas.
La inflación destroza a los ingresos fijos. Quien cree que gana mucho porque gana 4, 5, 6 mil pesos, se da cuenta que gana muy poco o casi nada. A quien le retasean un aumento durante 6 meses, le meten a la mano al bolsillo en un 15, en un 20%, y nosotros a veces en el fragor del desorden que genera la inflación y la desigualdad que genera la inflación, porque de la inflación se defienden los poderosos, los débiles la sufren. Y entonces la inflación no hace más que agrandar la brecha social. Al agrandar la brecha social se agranda la desigualdad, al agrandar la desigualdad se alejan los sectores de la movilidad social, se alejan de una vida ordenada, aumenta el delito, aumenta la inseguridad, aumenta la tentación de hacer política con los sectores más débiles, con lo cual se cautiva más el voto, se deforma el sistema. La Argentina realmente está en una situación, desde mi punto de vista, muy compleja. La última que me queda, que es un poco más extensa porque involucra a 2 o 3 nombres. Cuando te decía lo de Mendioros, algunos dicen que tenés un encono personal y que es casi un objetivo político la destrucción de Mendioros. ¿Están así? No. Tengo unas diferencias políticas tremendas. A ver. ¿Me estás pensando mucho en la respuesta? No estoy pensando en la respuesta, porque estamos en las antípodas de cómo hacer la política. Es decir, yo creo que la política empieza con una propuesta, con una idea, no empieza con una estructura de poder, ¿no? De todas maneras, hay toda una generación de políticos rionegros que no conoce otra manera de hacer política que el poder. Por eso que hoy tienen dificultades, que hoy no pueden ir a los pueblos a expresar ideas. En realidad van a los pueblos a revisar si todos los asalariados están dispuestos a seguir cobrando con lo que generan las estructuras de poder. Bueno, y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando uno empieza a hacer las cosas con plata, siempre aparece alguno que tiene más plata. Bueno, dicen que a raíz de ese encono, en la interna radical, tu voto estaba puesto para Barbaito, aunque no hayas podido votar en el ámbito de la interna. No, yo no voté en la interna porque no me sentía involucrado activamente con el tema. Pero sí, claramente yo creo que la gente que me consultaba y nuestras simpatías estuvieron mucho más del lado de Sayo Barbeito, ¿sí? Porque además creo que el tema de esa otra idea de provincia, del tema del veranismo, de General Roca, yo creo que lo de Sáenz es un emergente del veranismo. Yo creo que donde el proyecto de provincia, a mi juicio, empieza a debilitar es con los rumbos que se generan a partir de la gobernación de verano. Y yo nunca entendí la alianza de Mendioro con los sectores veranistas. Yo creo que los sectores blancos que respondían a una idea de provincia tenían que haberse mantenido en esa idea de provincia y no haber claudicado. Las diferencias son ideológicas, no son personales. Bueno, y lo último, dicen algunos hombres del gobierno que, pregunto si esto es de mala leche lo que plantea el tipo de gobierno, que estás muy ligado y casi festejás la actitud de Pichetto para con este gobierno. No, en realidad acá se usa... ¿Qué termina Pichetto? Sí, con Pichetto no tengo una relación de política que viene desde que Pichetto era intendente de Sierra Grande. Pichetto fue el jefe de la oposición cuando yo era gobernador. Sí. Es decir, tengo una relación que tiene que ver con tratar las cosas de política. Políticamente estoy en las antípodas de Pichetto. Yo jamás justifico ni comparto absolutamente nada de sus rumbos, ni cuando... en su estilo hace política. Es decir, las diferencias que yo tengo con el kirchnerismo son abismales. Sobre todo, además voy a decir una cosa que puede ser para el debate, ¿no? Yo tengo como todos los radicales, nosotros tenemos claro el rol del Estado, tenemos claro el rol de la búsqueda de la igualdad, el de la solidaridad, el tema de la lucha contra la concentración económica. Todas estas definiciones, desde el punto de vista ideológico, nos dan alguna afinidad con muchas de las políticas del kirchnerismo. Con muchas de las políticas del kirchnerismo. La metodología y todo, uno no puede compartir absolutamente nada, y el doble discurso, y a dónde está, a la confrontación que está llevando el kirchnerismo desde el punto de vista a la sociedad argentina. Pero lo que iba a decir es que esas afinidades mías quizás son más importantes las mías que las del propio Pichetto con el kirchnerismo, ¿no?
somos vecinos de La Boca, es decir, también tengo una relación con los años de propia de Techo Vilmense con Remo Costanzo, y antes no podíamos ni hablar, ¿no? De saludarnos y de compartir por ahí alguna discusión política. Pero en general estas cuestiones se usan para descalificar, es decir, la interna radical durante un mes, decía Masachesi, para descalificarme es aísta. Es lo mismo si yo dijera que los otros sectores son sartoristas. Yo no utilizo nombres radicales para descalificar, no creo que hay que mirar para adelante. Además, en la Asamblea hacemos falta todos, y el país está pasando por encima de las cuestiones políticas e ideológicas. Cuidado que dentro de 2 años puede haber cosas importantes e impensadas del punto de vista político, porque a eso va a llevar la confrontación política en la Argentina. Así que yo no niego mis relaciones, mis amistades, mis charlas de vecinos, pero cuando se trata de discutir ideas, cada uno en su lugar. No, te agradezco que hayas venido. Bueno, no, gracias a vos y lamento no haber venido antes. No voy a decir nada al respecto. Bueno, un cariñoso saludo a todos tus televidentes, que sé que son muchos. Gracias por venir, de verdad. Pausa. ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Estará sentado aquí Eduardo Merayo.